Corintios 8 al 11, capítulo 12, versículo 8 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ayúdame a orar esta noche, hermanos, por mi hermana Julieta, que ella la llevó el hermano Waldemar para México al doctor y me pidió oración esta noche por ella. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor sanándole. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios sana? Vamos a orar, hermano, ayúdame a orar por ella. Y también ayúdame a orar por mi hermana Blanca, para que sea el Señor el que sane. Usted sabe que el Señor hace milagros, hermano. El Señor tiene poder, hermano. El Señor es el que da la última palabra en todas las cosas. Pero oremos, hermano, a favor de nuestra hermana Blanca, que está aquí esta noche también. Después de que terminemos el servicio, me gustaría que oremos por ella, ungiéndola con aceite conforme a la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña que unjamos con aceite, y la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Y la Biblia enseña que entonces, hermano, el Señor sana a los enfermos. Entonces yo creo que el Señor puede sanar a los enfermos. El Señor nos ha dado en la palabra, dice que estas señales seguirán a los que creyeren en su nombre. Y dice, pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, hermanos, la iglesia cristiana tenemos que practicar la oración y pedirle al Señor que Él sea sanando. Oramos. Padre, esta noche adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, nos llegamos al trono de tu gracia pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia a nuestra hermana Julieta, Padre, que ha pedido oración mi hermano Waldemar. Señor amado, y que ahí donde ella se encuentra, Señor, que tú le permitas tener la sanidad completa, Padre. Señor, que tú pongas tu mano, Señor, desde la cabeza hasta las plantas de sus pies, Señor, y toda aquella dolencia, aquella enfermedad sea removida en el nombre glorioso de Jesús. Hoy también acudimos delante de tu presencia por nuestra hermana Blanca, Padre, que se encuentra necesitada. Tú conoces la necesidad que hay en su cuerpo, Padre, y que, Señor, el que tiene ya la última palabra en todo esto eres tú, Señor, y te ruego esta noche, Señor, que tengas misericordia, Padre, porque tú eres el único que puede dar vida, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que quites también toda enfermedad y que hagas un milagro, Señor, en su cuerpo. Señor, que tú seas sanando sus pulmones, Señor, está en tus manos, Padre. Y te rogamos en esta noche, Padre, que tú te glorifiques y te exaltes, Señor, sobre de ella. Y que mi hermana quede libre completamente de enfermedad en el nombre glorioso de Jesús. Esta noche también, Padre, me allego al trono de tu gracia para pedirte, Señor, gracia y sabiduría para exponer la palabra tuya en esta noche, Señor. Permíteme hablar de los dones del Espíritu Santo, Señor, pero que tú tomes el control de todo ello. No me permitas quitar nada de lo que está en la Biblia, Padre, ni añadirle tampoco, Señor, sino que me permitas exponer las Escrituras conforme al contexto bíblico. Por lo tanto te pido, Señor, que pongas esa sabiduría en mi vida, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Sale un hermano, dos hermanos y luego toma su asiento, hermanos. Dios los bendiga esta noche. Es un gusto saludarlos. Usted sabe que Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Y le servimos, hermanos, al Dios vivo, a quien tiene todo el poder, y que a través de Jesucristo podemos entrar al trono de su gracia. A través de Él podemos entrar, hermanos, en oración pidiéndole al Señor. Y creemos, hermanos, que las peticiones son contestadas por parte del Señor. Amén. Vamos a entrar esta noche, hermanos, al tema los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la diversidad de dones. O sea, cuando hablamos de diversidad es una variedad.
variedad de dones. Pudiéramos decir, hermano, un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha llegado a algún lugar, hermano, y donde usted puede mirar una variedad, por decir así, de fruta? Son distintas, pero no dejan de ser fruta. Son distintas, pero con diferentes nombres. En las cosas del Señor, hermanos, hay diferentes dones. Ahora, no todos tienen que tener los mismos dones. No todos tienen que hablar en lenguas. No todos tienen que tener el don, hermanos, de los milagros, hermanos. No, a cada quien, dice la palabra, le ha dado el Espíritu Santo como Él quiere. O sea que Él es el que toma la decisión, que es lo que la iglesia cristiana necesita. Él es el que toma la decisión qué don le va a dar a cada cristiano, o qué don le ha dado a cada cristiano. Entonces, hermanos, diversos dones son todos dados por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a recalcar, hermanos. Aquí no hay hombre que dé los dones. Y lo vuelvo a mencionar, no hay hombre que sea el que dé el don a una persona, un don de parte de Dios. No, lo da solamente el Espíritu Santo. Así que lo cual indica, hermanos, de que todos los dones son útiles dentro de su iglesia. Así que son concedidos, hermanos, al cristiano según la soberana voluntad del Señor. Aquí el Señor es el que hace como Él quiere. Así que, hermanos, los dones no son dados según los deseos nuestros. ¿Sí se escuchó? El don que tenemos no fue dado porque nosotros hayamos querido eso, no. Lo dio el Espíritu Santo como Él quiso. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es el que controla toda la obra dentro de la iglesia. El hombre no puede controlar la obra dentro de la iglesia. Lamentablemente hay hombres que son controladores dentro de las iglesias y que quieren hacer que la iglesia funja como él quiere, y no es así. Entonces la iglesia va en un fracaso. La iglesia no puede crecer, la iglesia no puede avanzar, la iglesia no puede llevar la palabra conforme a los propósitos de Dios, porque tiene que ser el Espíritu Santo, hermano, el que fluya, el que se mueva dentro de la congregación. Amén. Esta lista, hermanos, que hemos leído esta noche presenta 9 dones que habla aquí de ellos. Y todos estos 9 dones que están aquí en esta lista, hermanos, son dados por medio del Espíritu de Dios. Y Dios concede, hermanos, nuevamente los dones a cada uno de nosotros. Y cada don, cada uno de los que tienen las personas en la iglesia ha sido dado por el Espíritu Santo. Y quiero que preste mucha atención con lo que estoy hablando, de que cada don ha sido dado por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué? Porque desde el principio que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva inició, el director de la iglesia fue el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no se ha ido, hermanos. El Espíritu Santo descendió, hermano, a los 10 días de que Cristo, hermanos, ascendió a los cielos. El Espíritu Santo descendió, hermano, y el Espíritu Santo todavía está en su iglesia. No se ha ido. Él está con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar, hermanos, a esta porción bíblica. Y le vuelvo a mencionar de que el Espíritu Santo también determina lo que viene siendo el carácter de los dones. Él es el que los determina. Y vayamos a Romanos capítulo 5, que es lo que dice ahí la palabra respecto a lo que Dios da. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que reparte soberanamente esos dones dentro de la iglesia a cada creyente. Cada uno, hermanos, de ellos, o el don que Dios ha puesto en cada uno, trae un beneficio. Probablemente a veces también para el individuo, pero normalmente el beneficio es para el cuerpo de la iglesia de Cristo. Lo vuelvo a mencionar, El beneficio es para el cuerpo de la iglesia de Cristo. Está alguien enfermo, hay que llamar a los ancianos de la iglesia, decir la palabra del Señor y orando por ellos y ungiéndolos con aceite, hermano. Y déjeme decirle, hermano, y Dios obra y sana. Hay dones, hermanos, de milagros. Y déjeme mencionar esto, de que ya en la actualidad mucha gente dice: ¿qué es lo que pasa? Que en aquellos tiempos anteriores
había tantos milagros, sanidades, y hoy en la fecha no ocurre mucho esto. Bueno, pudiéramos decir una de ellas, que gracias a Dios que no hay mucha gente enferma, pero cuando hay gente enferma, hay personas que no creen que esto puede suceder en nuestras fechas. Pero déjeme decirle, hermano, el Espíritu Santo, vuelvo a recalcar, está en su iglesia, y los dones también los tiene la iglesia del Señor. Amén. No debemos de tomar nosotros el control de la obra del Señor o lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada servicio. Él es el que tiene que hacer las cosas. Amén. Está muy pensativos, Aquí, hermano, el apóstol Pablo presenta tres maneras en que los diferentes dones se distinguen en tres formas en las que se manifiesta lo que viene siendo su unidad, la unidad de los dones. Porque existen distinciones también entre los dones, si los hay. Existen también ministerios, que hablamos la semana pasada respecto a esto, los dones, los ministerios y también las operaciones, que en las operaciones obra Dios. Ahora, cuando hablamos de esto, los segundos se refiere a la manera también de servirle a Dios. Ministerios, lo mencioné la semana pasada, significa también servicio o servirle al Señor. Entonces, cuando hablamos de operaciones, describe las actividades, hermanos, específicamente a lo que nosotros nos dedicamos dentro de la iglesia. Ya me entendió eso, ¿verdad? Y es muy importante, hermano, porque hay gente que quizás diga, bueno, yo tengo que tener alguna actividad. Cuando hablamos de actividades, ahí entra lo que dice la palabra del Señor, en lo que ya mencionamos la semana pasada, las operaciones. Si lo puede apuntar, apúntelo. Las operaciones. Así que son las actividades que nosotros llevamos a cabo dentro de las iglesias, cómo nos movemos, cómo obramos para el Señor. Ahora, a pesar de que hay diferentes formas, hermanos, de servir al Señor, solo existe un Dios y solo existe un Espíritu Santo. No interesa en qué área trabaje la persona dentro de la iglesia, no interesa qué tan completos estén dentro de una iglesia. El don que Dios le ha puesto a cada persona es para que lo use, porque hay mucha gente que dice, ya no hay lugar para laborar dentro de la iglesia. Cada persona, nuevamente reitero, tiene un don mínimo del Espíritu Santo. Que no le dejen operar es otro problema. Que no le dejen trabajar es otro problema. El problema no es de Dios. El problema es ya del hombre. El problema es de aquel que está ministrando o que está enfrente de una obra y que no deja que Dios obre como Él quiere obrar. Dios quiere obrar. Dios ha capacitado a su iglesia. ¿Sí me expliqué, verdad? Ahora, vayamos a este punto. Por esta razón, y si puede apuntar, apunte esto que voy a mencionar. Todo creyente auténtico muestra la presencia del Espíritu de Dios por medio del uso de su don espiritual. Cada creyente. Entonces, vamos a entrar al primer punto. Dones del Espíritu Santo. Basado en el versículo 8 al 10. Vamos a hablar de la diversidad de dones. Vuelvo a mencionar, la palabra diversidad es una variedad. Vayamos al versículo, pero primero lo voy a leer el versículo 6, que dice: y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios y el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo Dios. Vamos a comenzar con el primer don. Existe el don de la palabra de sabiduría. Basado en el versículo 8 de 1 Corintios 12, dice la palabra: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, hermanos, significa algo dicho o hablado. Sabiduría también significa sofía. Significa también, hermano, buen juicio frente a las demandas hechas por la vida humana y específicamente para la vida cristiana. Ahora, la palabra de sabiduría, se debe entender esto, hermanos, que se refiere a un discurso y un mensaje para la iglesia. Un discurso o un mensaje que Dios da para la iglesia y que viene con sabiduría. Amén. No sé si está apuntando, lo veo muy serios. Ahora, vamos a ver algo importante aquí. Esta sabiduría es práctica, hermanos. La que habla Santiago
que considera que como que esto es un don de parte de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1, veamos el versículo 5, lo que dice la palabra del Señor también. Dice la Biblia: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, la sabiduría es la capacidad para aplicar nuestro conocimiento en juicios o en la práctica de la palabra. Todo esto tiene una relación también, hermanos, con lo que viene siendo una penetración profunda en cuanto a las verdades de la fe o en cuanto a las verdades de la palabra. Entonces es muy importante cuando hablamos de la palabra y dejar que Dios, y debo decir algo, que sea Dios el que esté manifestándose a través de ello, porque es una tristeza que a veces traigamos un mensaje, hermanos, por sin ningún rumbo, y que en lugar de traerle un mensaje a la iglesia le traemos una ensalada. ¿Sí me expliqué, verdad? Donde no es algo, agarramos un poquito de aquí, otro poquito de allá y otro poquito de acá, y al final todos se van bien confundidos a la casa. No, ese no es el propósito de Dios. Dios es muy claro en su palabra, y cada uno de los que hablamos de la palabra necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora vayamos al don, el número 2, existe el don de la palabra de ciencia. ¿Quién de ustedes sabe lo que es el don de la palabra de ciencia? ¿Sabe cuál es el don de la palabra de ciencia, hermanos? Cuando Dios habla a través de una persona, cuando hay un mensaje, y hay personas, hermanos, que tienen ese don y vienen y le hablan a usted la palabra de parte de Dios, y le dice exactamente el tipo de vida que usted está llevando, o lo que está aconteciendo, o lo que está esperando de parte de Dios. Esa es la palabra de ciencia. Y a veces nosotros decimos: no, me trajeron una profecía, palabra de ciencia. Que no hay que confundir lo que es la palabra de ciencia. La profecía, la palabra, el don de profecía, ese viene siendo el don, o sea, el que predica la palabra. Entonces entremos al punto del don de la palabra de ciencia. El versículo 8, ahí enseguida lo que acabamos de leer: a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Cuando hablamos de palabra de conocimiento es de la palabra de ciencia. Ciencia, esto, hermanos, implica búsqueda e investigación, aunque la ciencia, hermanos, no debiera de ser tomada en sentido puramente intelectual. No, tiene un carácter, hermanos, un carácter donde, como le acabo de mencionar, donde cuando Dios lo ministra, le está diciendo exactamente la situación que está aconteciendo, lo que haya pasado. Un ejemplo, hermanos, no hay que olvidar que no es el hombre el que está haciendo las cosas, sino que es el Espíritu Santo el que está trayendo aquella palabra a la persona. Ese viene siendo el don de ciencia. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, le ha tocado que alguien ora por usted y le da una palabra exactamente así como está la situación en su vida. Esa es la palabra de ciencia. Esa es la palabra que da el Señor con el don que está en ese tipo de personas. Ahora, el don de la palabra de ciencia, esto también se refiere al conocimiento práctico y consiste también en aplicar la verdad a la vida de un modo también, como lo menciono, práctico hacia la persona. Ahora, la palabra de ciencia es el don, hermanos, de transmitirle a otros cómo deben de vivir. Cuando viene una palabra del Señor. Ahora, hay muchas personas que también cuando no tienen el don de ciencia, tratan de adivinarle el tipo de vida que usted lleva o lo que usted está haciendo, y vienen trayendo una palabra para ver si la adivinan, y a veces fracasan en la palabra que le traen a las personas. Yo no sé si a usted alguien haya llegado en cierta ocasión a decirle, si usted no está casada, y luego llega alguien y que quizás nunca se casó en la vida y le dice: el Señor dice que ya no llores mucho por tus hijos, que el Señor los va a salvar a todos. ¿Qué es lo que le pasa ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Es una palabra de adivinación que quieren traer para ver si le atinan, y no le adivinaron. Y los adivinos no entran al reino de los cielos. Ahora, pero el que la persona erre queriendo traer una palabra, creyendo que Dios lo está usando, hermano, eso no quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, no traiga una palabra de ciencia a través de otra persona para hablar a nuestras vidas.
Yo soy una persona, hermano, donde el Señor a mí me ha ministrado en muchas ocasiones a través de otras personas, donde hay ocasiones que yo estoy pidiéndole al Señor qué hacer, qué dirección tomar, qué decisión tomar. Y yo creo que Dios se mueve. Y a mí me ha tocado, hermanos, que como le he orado a Dios, Dios me ha traído la palabra a través de otras personas y le he dicho a Dios, más bien, y que la persona que llegue a hablar un día a mi vida, que no sea una persona que me conozca y que no conozca mi problema o la situación en la que estoy pasando, para ver que en realidad sea Dios hablando a mi vida. A mí me ha tocado en muchas ocasiones llegar a lugares, hermano, donde Dios me pone palabra y yo doy la palabra y Dios se manifiesta. Y me han llegado a decir las personas, nada menos le decía el otro día, hermano, hubo una persona que me encontré en un lugar que me dice: pastor, fíjese que usted lo conozco y hace mucho tiempo fui a su iglesia y el Señor le pidió una palabra a usted y me la dio, y esa palabra se cumplió exactamente en mi vida. Le digo, gracias a Dios que fue de Dios, digo, porque si hubiera sido mía no se hubiera cumplido. ¿Sí me explico, verdad? Esto viene siendo la palabra de ciencia. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la palabra de ciencia también es es saber cómo se aplica también la sabiduría, de que a veces uno a veces tiene una sabiduría, bueno, pues decir, que usamos a diario, pero cuando viene la palabra del Señor es distinto en esa área, conforme nos trata, como llega, resuelve los problemas, nos indica qué tenemos que hacer, y es Dios obrando a través del Espíritu Santo, pero el don que le ha puesto a cada persona. Ahora, si alguien tiene ese don de parte del Señor, el don de ciencia, recuerde esto, de que Dios lo puso en su vida, y no es tanto para que nosotros nos creamos que tenemos el don más grande de toda la gente. No, es el mismo Espíritu Santo operando en nuestras vidas para traer una palabra que alguien está pidiéndole al Señor. Amén. Yo no sé si a usted le haya pasado, hermano, que hay ocasiones, hermano, de que en la administración, dentro de los cultos, cuando Dios se está moviendo, hermano, y que hay ocasiones que la persona que está predicando o alguien que Dios puso va y le lleva la palabra que usted está esperando de parte de Dios. Y yo le digo en esta noche, hermano, si usted le sirve al Dios vivo, espere de que Dios le conteste a su vida en lo que usted esté pasando. Él obra, Él se mueve, Él se mueve. Y hermano, a mí me ha sacado en muchas ocasiones de situaciones que yo he tenido que buscar el rostro del Señor para que Él me dé palabra. Y Dios me ha hablado. No he dicho muchas ocasiones, un tiempo, hermano, cuando yo estaba nuevo en el evangelio, tendría algunos 3 meses, 4 meses de convertido, hermano, y yo le había hecho una promesa al Señor que yo quería ir al lugar de donde nosotros venimos, donde nosotros somos, ir a predicar la palabra. Ese era mi deseo más grande. Entonces era tanto mi afán en eso y que yo quería ir a predicar la palabra. Y recuerdo que un día que estábamos nosotros comiendo, y no sé quién de ustedes conoce el pan de vida, que usted tiene los versículos bíblicos ahí en la mesa, usted saca un versículo y lo lee antes de comenzar a comer. Y cada uno de nosotros sacábamos un versículo, entonces saqué uno de ellos, y en ese versículo, hermanos, que era que lo que uno promete lo cumpla. Entonces yo dije, como yo estaba recién convertido, hermano, hasta dolor de cabeza me agarró dolor de cabeza. Y me recuerdo que me puse a orar y a pedirle al Señor que Él me contestara, porque yo quería irme yo para mi tierra a predicar la palabra. Y ese fin de semana, cuando yo fui a la iglesia, estaba el hermano ministrando, un americano que lo sabe muy bonito el Señor en todo esto, en la palabra y en el don de ciencia. Y yo estaba sentado en las bancas de atrás y me dice el hermano, porque mi nombre es José Arnulfo, y él me hablaba por Arnulfo. Él me dice, hermano Arnulfo, me dijo, póngase de pie, porque yo tengo palabra de parte de Dios para su vida. Cuando me dio aquella palabra, hermano, créame que cuando yo me puse de pie, yo pude sentir en mi corazón que Dios me iba a contestar lo que yo estaba esperando de parte de Él. Y exactamente, hermano, lo que yo le pedí a Dios, exactamente así me lo contestó ese día. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? No anduvo con rodeos que te dice Dios que te va a bendecir y que sigas adelante con lo que tú estás pensando. Nada. Me dijo, dice el Señor que no es tiempo que te muevas todavía,
que va a llegar el tiempo, pero va a ser en el tiempo de Dios. Así que tranquilo. Y me dijo, porque hasta la cabeza te ha dolido. Y le digo una cosa, y desde entonces he creído que Dios habla en nuestras vidas. Y le soy sincero, yo creo que Dios continúa hablando. Y Él puede usar a quien Él quiera. Pero nada más que hay que ser, hermanos, humildes delante de Dios y dejar que el Señor haga lo que Él tenga que hacer cada día. Que Él haga, que Él obre, que Él obre. Hay ocasiones que yo en la predicación me he tenido que detener y llegar y darle una palabra a alguien que el Señor me está poniendo, y voy y le llevo la palabra. Pero esperamos que cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hermanos, es para que los dones del Señor sean utilizados dentro de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, vamos ahora a mirar lo que dice 1 Corintios 13:2 respecto a que Pablo también asocia lo que viene siendo la ciencia, hermanos, o el don de ciencia. Déjeme decirlo de esta forma, lo relaciona con misterios y revelaciones y profecía, o sea, con palabra que Dios da según lo necesitamos. Veamos lo que dice 1 Corintios 13:2. Dice la palabra: y si tuviera el don de profecía y entendiere todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, lo dice, pero no tengo amor, nada soy. Ahora veamos lo que dice 1 Corintios 14:6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento, o sea, palabra de ciencia, o de profecía, o de enseñanza. O sea, todo esto es muy importante, hermanos. Y créame, es muy importante el que traigamos la palabra del Señor dentro de la iglesia y que haya enseñanzas bíblicas basadas conforme al contexto, pero también creer de que debemos de dejar que los dones del Espíritu Santo operen dentro de la iglesia. ¿Me explico, verdad? Ahora, vayamos a esto mientras que dejo ya el punto de la palabra de ciencia, el don de ciencia. Vamos a entrar al don de fe. Existe el don de fe. ¿Qué piensa usted en cuanto al don de fe? ¿De qué fe estamos hablando? Porque podemos decir todo el mundo tiene fe. Porque para creer en el Señor también hay que tener fe. Pero vamos a ver de qué fe habla, cuál es el don. Luego dice el versículo 9: a otro fe por el mismo Espíritu. Ahora, con el término fe, aquí el apóstol Pablo, hermanos, quiere decir una fe que tiene resultados visibles. Una fe que capacita a uno para realizar milagros. Y vamos a ir a mirar unas porciones bíblicas en el Antiguo Testamento, mirar un hombre que Dios lo usó en gran manera en cuanto a la fe. Ahora, con esta palabra, hermanos, cuando habla Pablo, él pasa a incluir varias manifestaciones del Espíritu, y que todas estas manifestaciones son sobrenaturales. Ahora, si bien que Pablo considera que la fe que lleva a la salvación es obra del Espíritu en la vida del creyente, como le mencioné ahorita, ese es otro tipo de fe a lo que está hablando. El don es otro y la fe, esto que estoy mencionando, es algo distinto. Ahora, veamos esto, algo muy específico respecto al don de fe. Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 40, y vamos a ver a Elías, un hombre que le pide a Dios que descienda fuego del cielo y consume aquel altar, hermano, donde echaron agua en el altar. Ahora, veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Todo lo que es el capítulo 18, usted va a mirar allí cómo opera ese hombre, cómo se mueve en la fe que le tiene a Dios en lo que le está pidiendo. Ahora, veamos lo que dice ahí la palabra. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya.
versículo 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Versículo 40. Dice la palabra: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison, y allí los degolló a todas estas gentes. Ahora, yo quiero mostrarle en esto de que fue un hombre que estuvo pidiéndole a Dios que descendiera el fuego del cielo y consumiera todo aquel altar, el agua que habían vaciado, todo aquello, y todo sucedió como se lo estuvo pidiendo a Dios. Ahora, pregunto, respecto al don de fe, ¿qué piensa usted en esto? ¿Habrá gente que tenga el don de fe? Sí lo hay. Y aquí son dos cosas muy distintas, hermano. Cuando hablamos de la fe para poder venir a los pies del Señor, pero también cuando hablamos de que alguien tiene una fe que cuando le pide a Dios en algo que obra, Dios obra. Le he contado muchas ocasiones cosas que han sucedido en mi vida. Una ocasión, hermano, estando orando porque no tenía gasolina en la troca, le pedí a Dios que me diera gasolina porque estaba medio freeway, cargado con la camioneta de comida, y fue un banco de comida. Estoy hablando de en los años 90, y recuerdo que allí como a las 10 de la mañana, esperando a ver que alguien pasara para que me diera gasolina, yo me puse a orar y le dije: Señor, permite en este día que haya gasolina en el tanque. Yo creo que tú puedes hacer las cosas. He escuchado testimonios de cómo has sobrado en otras personas, y yo creo que tú puedes sobrar. Oré, le doy a la llave, nada. Luego voy al otro tanque, puse mi mano y comencé a orar a medio freeway, en la orilla del freeway. La gente pasaba y este está loco, y yo orando para que Dios obrara. Fui, le di a la llave, nada. Quizás la gente puede decir: qué poca fe, ¿verdad? Y recuerdo que ese día salí del freeway, llego y toco puertas pidiendo gasolina. El hombre ahí se levanta y me dice: no te preocupes, ahorita voy y te traigo gasolina, dime dónde está. Ya le dije dónde estaba. Cuando yo regreso, veo un galón de esos amarillos que usan para antifreeze puesto en la orilla del freeway. Hay una bardita que pone en la orilla del freeway, y miré nosotros le decimos litro, donde viene el aceite o un cuarto de aceite, un bote desfondado puesto arriba. Entonces cuando yo lo miro dije: esto no estaba. Yo corro hacia él y mi corazón sentí que este es gas. Yo lo levanto, lleno el bote de galón, lo abro, lo huelo, gas, gasolina, y todo para estar seguro. Dice lo que tomas. Metí el dedo para ver si era gasolina. No va a ser que le fuera a echar agua yo. Y como yo estaba pidiendo gasolina, no va a ser que hubiera sido agua y que yo iba a echarle gasolina. Pensaba que hasta todo olía a gasolina. Voy a echarle el gas. No pude echárselo porque me faltaba un embudo. Me recuerdo el bote que está a un lado. Voy y lo traigo. Era un bote que Dios envió, no sé cómo, preparado para ponerlo como embudo, y le echo la gasolina. En ese momento llega una persona del trabajo y ese hombre me dice: ¿qué necesitas? Ya nada, le dije. Trabajábamos juntos. ¿Qué pasó? Me quedé sin gasolina. ¿Y quién te trajo? Yo oré a Dios, le dije, y yo no sé cómo Dios me la mandó, pero llegó gasolina. Ahora, la gente que pasara allí, una cosa sí le digo: usted puede quedarse tirado en el freeway, no pueden saber si usted está ponchado, no pueden saber si usted está quebrado, no pueden saber si le falta gasolina, no sabe qué le pasó al carro. Pero exactamente lo que yo necesitaba, Dios me lo envió, no como yo quería, pero como Él quiso. Cuando yo le digo: ¿sabes qué? Esto Dios me lo mandó, me dice aquel hombre: yo he orado, yo le he pedido, me he quedado tirado en el freeway. Y así me lo mencionó, como dijo, más de 300 veces. Y nunca me ha llegado nadie con gasolina. Y a ti a la primera llega y ahí está la gasolina. Dije: ese no es asunto mío.
Le dijo, ¿y sabes qué? Gracias a Dios que aquí estás tú como testigo de lo que Dios hizo. Bueno, yo le dije, ya me voy porque nomás un galón traigo. Me fui. Yéndome yo, llega la persona que iba a traerme el gas y se lo encuentra a él. Le dice, oye, dijo, y la persona que estaba aquí, no, dijo, ya se fue. Dijo que ya Dios le dio gas. Dijo, pues yo le traía gas. Pues ya muy tarde, le dijo, ya se fue. Dios le mandó. Dice que un ángel dijo. Bueno, entonces, permítame mencionar esto. Y pudiéramos decir que esto también trabaja. Este es un don especial de fe que le permite al creyente, hermanos, hacer cosas grandes de parte de Dios en medio de su pueblo. Ese es el don de fe. Cuando usted le cree a Dios en este aspecto de que hay cosas o que usted cree que Dios puede hacer, hermano, ese es el don de fe. ¿Me expliqué? Poca gente tiene o cree que Dios puede hacer cosas. Hay gente, hermano, que han orado por ellos, están al borde de la muerte, y Dios ha orado, cree que Dios lo puede sanar y Dios lo sana. Vaya usted, hermano, a Mateo capítulo 17, versículo 20. Y aquí cabe mencionar esto. Y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así opera el Señor. Ahora, este es el tipo de fe también que Pablo describe, una fe capaz, hermanos, de mover montañas. Vaya 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuvieres el don de profecía y entendieres todo misterios y todo conocimiento, y si tuvieres toda la fe como para trasladar montañas, luego agrega ahí, pero no tengo amor, no, nada soy. Aquí la importancia, hermanos, es el don de la fe, o sea, un don que cree en que Dios puede hacer las cosas, que puede obrar, y es cuando suceden las cosas de parte de Dios. Amén. No, hermano, yo sé que muchos de ustedes les ha pasado cosas grandes porque le han creído a Dios, hay ese don de fe en sus vidas. Ahora, una persona sugiere una idea diferente, hermanos, cuando escribe que esta clase de fe es esa realización de las realidades divinas, por lo cual se forma un carácter cristiano, un carácter poderoso en la persona y un carácter, hermano, en el cual, hermano, se sostiene siempre en la verdad y que tiene resistencia, hermano. Una persona, hermanos, que él se mantiene firme aunque esté sufriendo. A pesar de las circunstancias, puede creer, tiene fe en Dios de que Dios puede hacer las cosas conforme a su misericordia y que puede hacer un milagro también en la vida. Don de fe. Quizá usted nunca lo había escuchado, el don de fe. Quizá a veces, hermanos, pasamos más por encima de la palabra, hermanos, pero es muy importante todo esto. Así que, hermano, es el don de fe también que capacitó a los cristianos para ser testigos. Y escuche bien esto, hermanos, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza. Capacitó también a los mártires, hermanos, sin ningún temor, aún ante los peligros. Amén. Y pudiéramos decir, aquellos grandes hombres de Dios, cuando echaron a aquellos 3 personas en el horno de fuego, que dijeron, preferimos que nos eches al horno de fuego a que nosotros nos obliguemos, en otras palabras, que adoremos a tu estatua. Y él le dijo, el Señor nos puede salvar, y si no, a tu estatua no adoraremos. Ellos creyeron que Dios podía hacer las cosas, y déjeme decir, y lo hizo. Cuando lo sacan, hermano, del medio del fuego, ni olían a humo ni a lumbre, nada de esto. Ni el pelo se les había quemado. Puedo sacar, hermano, muchos puntos respecto a esto, pero esto es muy importante, hermanos, el don de fe en la vida del cristiano.
Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién de ustedes le ha acontecido cosas así y que Dios ha obrado porque tiene esa fe en el Señor? Ahora quizás diga, bueno, ¿y qué la persona que no le acontece? No tiene ese don. ¿Me explico? No tiene ese don. Otro lo tiene, sí lo tienen. Ahora vayamos al don de sanidad divina. Existe el don de sanidad divina. Verso 9. A otro, dones de sanidades por el único Espíritu. O sea, el poder de realizar, y pudiéramos decirlo, pero milagro y sanidad son dos cosas distintas. Milagro puede ser, hermano, que una persona desde nacimiento nace, por decir así, con un brazo seco. Luego se ora por él, alguien que tiene el don de milagros, y el brazo se normaliza. Ese es un milagro. Ahora, lo que viene siendo el don de sanidad divina, hermanos, esto es para restauración de la salud en las personas que están enfermas. Esto es dado por el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y por eso lo vuelvo a mencionar. Es muy importante, hermanos, que en la iglesia oremos por los enfermos para que Dios sane. Ahora, de que hay personas que tienen el don, lo tienen, hermano. Y es muy importante, hermano. Y no todos tienen el don del Espíritu, el don de sanidad divina. Pero el que los tiene, hermanos, debe dejarse usar para que Dios sane a la persona. Y cuando Dios lo sane, no crea o no crea yo de que el que lo sanó fuimos nosotros. El que lo sanó es el Espíritu Santo, porque el don lo dio el Espíritu Santo para sanidad de la persona. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen el don de sanidad divina? Mírelos, mire cuántos. Antes de salir esta noche yo voy a hacer la pregunta: ¿qué don tiene? Tiene que haber un don. Lo vuelvo a mencionar, tiene que haber un don. ¿Sabe? Hay más personas que tienen don de sanidad divina. Ahora, ¿quién tiene don de milagros? Le digo algo. Yo he mirado milagros de parte del Señor, hermano. Me ha tocado orar por los gente, hermano, y Dios ha hecho milagros, hermano. Hermano, una persona, hermano, allá en Tabasco, me tocó estar en una campaña, hermano. Ella no, la trajeron para caminar. Ella venía con muletas. Una mujer ya de unos 70 años de edad. Ella ya no podía mover sus rodillas. Y cuando llega al altar para que oráramos por ella, me tocó orar por ella, Dios hizo una obra grande, hermanos. Aquella mujer tiró las muletas y comenzó a correr por el altar. ¿Quién hizo la obra? El Señor. Dios hace cosas grandes, hermano. Y esto, hermano, le voy a decir algo: que cuando yo llegué a ese lugar, yo le dije al Señor: Señor, yo vengo desde muy lejos. ¿Qué es lo que vas a hacer acá en esta área? ¿Cuál es la razón de venir yo hasta acá? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y el Señor me mencionó en ese día: voy a hacer sanidades, voy a hacer milagros, va a haber salvación, va a haber gente que se va a convertir. Y todo esto sucedió en esa campaña que hubo. Ahora, yo les quiero mencionar, hermanos, que esto lo hace el Espíritu Santo. Y yo soy testigo del poder de Dios. Hay más gente dentro de la iglesia, hermano, que tiene los dones de sanidad divina, y es necesario, hermano, que lo use para la gloria del Señor. Esto no se venden, hermano, y ni tampoco se traspasa de un hombre a otro. No, esto es del Espíritu Santo, pero cuando Dios se lo dé, hágalo. Aunque alguien dijo en cierta ocasión: ¿cómo saber si hay el don de sanidad en mi vida? ¿No se ha preguntado usted? Muy sencillo. Vaya a los hospitales, ore por los enfermos. Si los enfermos sanan, está el don de sanidad divina. Ahora, si no sanan, no hay don de sanidad divina. Así muy claro, ¿verdad? Pero es que a veces ni siquiera queremos orar, hermanos.
A veces ni nos atrevemos a orar por ellos, hermano. Si hay ese don de sanidad divina, deje que el Señor le use para la gloria de su santo nombre. Amén. Ahora, aunque mucha gente dice que esto era únicamente, hermanos, para la iglesia primitiva, pero sin embargo, hermanos, se ha estado descubriendo, y conforme han pasado los años en diferentes iglesias, no descubriendo, siempre ha acontecido que Dios ha sanado en medio de la iglesia. Dios ha orado, Dios ha hecho cosas grandes, hermano. Pudiera pasar toda la noche hablándole de sanidades divinas, de cómo Dios ha obrado. Dios obra. Pero, hermano, oremos por los enfermos, hermano, y ahí vas a ver si hay un don de sanidad divina en usted. Vaya a Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A ellos les dio esos dones, está ahí también. Ahora, veamos esta otra cosa: sanidades. Esta palabra aparece en plural, hermanos, en plural en el texto griego, lo cual indicaría, hermanos, que había diferentes sanidades para distintas clases de enfermedades y dolencias. Cuando habla de dolencias, porque son dos cosas distintas, enfermedades y dolencias, alguien mencionó que también la dolencia viene siendo cuando una persona está en depresión. Y yo le digo en esta noche, hermanos, el Señor también sana la depresión, hermano. Él tiene poder, Él tiene poder. El problema está en aquellos que predicamos a veces la palabra y no queremos dejar que el Señor obre dentro de las iglesias. Es muy importante esto. Vayamos a Mateo 16, versículo 17 al 18, y dice la palabra: y estas señales acompañarán, Marcos, perdón, 16, 17 al, capítulo 16, versículo 17 al 18, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Amén. Pero cuando Dios obra, hermano, por favor, no vaya a andarse usted, hermano, exhibiendo y sacando, hermanos, volantes grandes y diciendo: venga, hermano, porque el hermano fulano tiene el don de sanidad divina, hermano. No, hermano, deje que sea el Señor el que lo use como Él lo quiere usar, y que la honra y la gloria sea para el Espíritu Santo. Amén. Ahora vayamos al don de obrar milagros, los milagros. Yo creo que es todo lo que voy a alcanzar a cubrir, el don de obrar milagros, el don de los milagros. En el mismo versículo 10 dice: a otro poder de milagros. Milagros, hermanos, hace énfasis, hermanos, en el elemento de poder. O sea, esto se refiere a la capacidad para realizar extraordinarias operaciones, hermanos, físicas. Ejemplo de este don: Cristo calmando las tormentas. Eso es un milagro. El que la tormenta se haya calmado, ese es un milagro. Otra de ellas, Pablo, cuando castigó a Elimas con la ceguera. Ese es un milagro. Aunque quizá diga: pero bueno, sucedió un milagro. Ahora, vaya a la palabra, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 11. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Al decir aquello, quedó ciego inmediatamente. La número 3 es esta: la muerte inesperada, hermanos, de Ananías y Zafira. Un milagro, un milagro. ¿Cómo sucedió? Wow. Pero ¿cómo podemos decir que sucedió un milagro si se murieron? ¿Cómo podemos decir tal cosa? ¿Okay? Veamos en la forma que lo mencionó el apóstol Pedro. Vaya usted a Hechos capítulo 5, versículo 3 al 6. Hay que tener cuidado con los que hacen milagros, hermano.
El que tiene el don de milagro, no es que oren por usted para que usted se muera. Hay personas, hermano, y no lo había visto yo de esa manera hasta después, cuando mirando yo esta porción bíblica, de que hay personas, hermano, que van y oran por alguien que ya está, hermano, en los últimos momentos de agonía, y que vienen y se lo entregan al Señor, y acabando de orar por él se lo llevó. Ahora, vea usted aquí esto. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Llega la mujer de él después y le dijo: he ahí los pies de los apóstoles que acaban, o que han sepultado, o que han sacado a tu marido. Ellos mismos también te sepultaron a ti. Y cayó muerta. ¿Sí me explico? Ahora, pudiéramos decir, bueno, ese es un castigo de parte de Dios, pero hubo un milagro. Ahora, pero hoy no voy a dejarlo así de esa manera, porque ya sé lo que usted está pensando. No hay que pedir un milagro porque nos van a matar aquí. Pueden suceder milagros en la vida, hermanos. Donde alguien está esperando un milagro de parte del Señor, Dios obra. Más no le pida a Dios que se lo lleve, hermano, porque va a decir que fue un milagro, Dios hizo un milagro en su vida. No, vamos a verlo de la forma, hermanos, en cuanto a la vida física, personas, hermano, donde Dios ha hecho milagros. Ejemplo, gente que está en silla de ruedas, gente paralítica, hermano, que Dios ha levantado. Eso se llama milagros. Dios hace milagros. Quizás me diga, hermano, pero ya casi no sucede. ¿Quién de ustedes les tocó ir a cruzadas de sanidad divina, cruzadas de milagros, cruzadas, hermanos, donde predicaban la palabra para la salvación? Y, hermano, Dios obraba en las dichas cruzadas. Ya casi no hay cruzadas. Ya la gente ya casi no hace este tipo de cosas, hermano, porque la gente se ha inclinado más bien, hermano, a, ¿cómo se le dice a lo que hacen hoy en día? ¿Perdón? Que en lugar de campaña, sí, que ya lo cambiaron. Ahí se me va la palabra. Un concierto. Ya son conciertos, hermano. Ya los conciertos, hermano, son como para traerle un cantante que usted se mantenga tranquilo, feliz de la vida, bien contento en el culto, bien gozoso. Pero pocos hacen campañas para milagros y sanidades. ¿Qué ha pasado? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo ya no hace sanidad, ya no hace milagros? Permítame decirle, sigue haciendo. El asunto es que la iglesia tiene que enfocarse a lo que el Señor quiere que lleve a cabo la iglesia, que use los dones del Espíritu Santo. Hay personas que por medio de una sanidad divina que no conocía a Cristo, esa gente va a venir a los pies de Cristo. Me voy a atrever a preguntar, ¿quién de ustedes, por la razón de que el Señor hizo una obra, un milagro, una sanidad, después de eso vinieron a los pies de Cristo? No, ustedes vinieron porque oyeron la palabra, ¿verdad? Bueno, hay personas que sí han venido a los pies del Señor después de una sanidad o un milagro que Dios ha hecho en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Creerle a la palabra, predicar la palabra, y que si los dones del Espíritu Santo están dentro de su iglesia, vamos a utilizarlos para la gloria de Dios. Y lo vuelvo a mencionar, cada iglesia tiene los dones del Espíritu Santo. Estoy hablando de la iglesia genuina del Señor. Es necesario, hermanos, que dejemos que el Espíritu Santo obre. Ahora, le voy a decir algo. Al Espíritu Santo no lo podemos meter, hermano, en un tiempo nuestro. No lo podemos meter en una programación, porque la obra es del Señor. Él es el que tiene que manejar el mover del Espíritu dentro de su iglesia. En pocas palabras, es necesario también soltarle la programación a Él, y que si Él tiene que cambiarla para llevar a cabo su labor, para llevar a cabo su voluntad, que así se ha hecho dentro de la iglesia del Señor. Él puede obrar, Él se puede mover, Él puede contestar,
Él puede tener la palabra de parte de Dios a la persona que viene esperando palabra del Señor. Pero hay que dejar y que seamos genuinos delante del Señor, en nada de querer imitar cosas que el Señor hace. No, aquí no cabe la imitación, aquí cabe dejar que el Señor haga todo genuinamente a través de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Los veo muy pensativos, hermano. Es muy importante traer esta enseñanza, hermano. Sí es. Hay gente nueva cristiana dentro de la iglesia que necesita saber que hay dones del Espíritu Santo para su iglesia y que Dios le ha dado un don en su vida. Ahora, conforme vayamos, hermano, estudiando los dones del Espíritu Santo, espero en Dios que alguno de ustedes pueda decir: hay un don en mi vida. ¿O usted cree, hermano, que únicamente, hermano, haya gente que Dios trajo a este mundo o los trajo a la iglesia nomás para tenerlos sentados? No. Hay que dejar, hermanos, que el Espíritu Santo haga la labor que tiene que hacer en nuestras vidas. Esta noche, hermanos, hablando de dones de sanidad y de milagros, vamos a orar por la gente que está enferma. Y voy a invitar a la iglesia que me ayude a orar. Voy a invitarlo como iglesia, hermano. Y si usted tiene un don, hermano, si tiene el don de sanidad, le pido pase conmigo también aquí. Pero si usted no lo tiene, ore también ahí donde está. Y probablemente, hermano, usted se va a dar cuenta con el tiempo que está ese don en su vida. Amén. Voy a pedirle, póngase de pie esta noche.